Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que cada vez es más fundamental que conozcas si trabajas con IA o quieres trabajar con IA, que son las arquitecturas y los workflows que se pueden montar con LLMs y con agentes, vamos. En este punto, cada vez es más importante que conozcas no solo cómo utilizar los LLMs o los agentes, sino qué patrón de diseño utilizar según qué caso de uso. Y además, en el vídeo de hoy, no solo vamos a ver los 5 patrones de diseño más comunes y más conocidos, sino que además vamos a ver cómo puedes implementarlos utilizando el SDK específico que tiene de agentes OpenAI. Y vamos a ver cómo puedes utilizar este SDK para montarte tus sistemas de agentes y de modelos de lenguaje con diferentes modelos, ya sea de ChatGPT, como de DeepSeek, de Gemini, Grok o lo que sea. Aquí en este pequeño canvas os he dejado dibujado, que os lo pasaré después, os lo dejaré el link abajo en la descripción, así de forma visual, en qué consistirían cada uno de estos workflows, ¿no? Vais a ver que hay 3 bloques en los diferentes dibujos. Los azules, que representan una parte de ejecución de código, los rojos, que representan modelos de lenguaje, y los naranjas, que representan pues la entrada, la salida, y veremos más adelante que representan también el entorno. El primero de los métodos y el patrón de diseño más común y con el que se empezó hace ya bastante tiempo es con este de encadenado de prompts. Que esto, bueno, como su propio nombre dice, funciona de la siguiente manera. Hacemos una petición con un prompt a un LLM, de por medio ejecutamos algún código para otra cosa, hacemos otra petición con otro prompt diferente a otro modelo y así concatenando peticiones y prompts. Y va a hacer una entrada del usuario, va a correr por todo este flujo y nos va a dar una respuesta de salida. Este vais a ver que es el más sencillito. Pero si nos vamos al notebook, que os estaré dejando también en la descripción, vamos a ver ahora con más detalle en qué consiste exactamente este prompt chaining que se llama en inglés. Pero antes de nada, para aquellos que no hayáis trabajado nunca con la SDK de agentes de OpenAI, os voy a hacer una súper introducción súper breve de cómo montar un agente, ¿no? Al final, esta librería de agentes, este SDK de OpenAI, se llama Agents, que para instalarlo simplemente tienes que hacer un pip install OpenAI Agents y ya lo tendrías. Además, vas a instalarte también la librería de OpenAI, de donde vamos a coger el cliente asíncrono de OpenAI. En este caso, yo como voy a utilizar un modelo que está hosteado en Azure, pues vais a ver que estoy utilizando este de Async Azure OpenAI. Pero bueno, ahora veremos cómo configurar los diferentes modelos. Vale, y aquí lo que hacemos, empezamos importando los paquetes y cargamos las variables de entorno. En este caso, si estáis utilizando como yo un modelo que está en Azure OpenAI, es tan sencillo como coger y crear un cliente asíncrono, ahora veremos por qué es asíncrono, pasándole los diferentes parámetros que te piden de API Key, versión y el endpoint. Y en este caso, como no estamos utilizando directamente un modelo de OpenAI, sino de Azure OpenAI, vamos a ver que igual que vamos a tener que hacer con todos los modelos que no sean de OpenAI, vamos a crear una variable model que básicamente va a ser un OpenAI. Ahí vemos que no lo dice Copilot. OpenAI Chat Completions Model. Le indicamos el modelo que vamos a utilizar, que es este GPT-4 o Mini, y le pasamos el cliente, que es este cliente asíncrono de Azure OpenAI que acabamos de crear. Y ahora vamos a ver súper rápido cómo crear un agente. Para crear un agente con el SDK de agentes de OpenAI es tan sencillo como importarte esta clase agent y aquí de esta librería de agentes es súper importante que conozcáis principalmente 3 cosas. Una, la clase agent, que es en la que vamos a configurar nuestro agente. La clase runner, que va a ser la que nos va a permitir correr de forma síncrona nuestra ejecución de agentes o nuestro flujo de trabajo. Y esta función trace, que nos va a permitir trazar todas las llamadas y ahora veremos que quedan registradas directamente en la plataforma de OpenAI. Y podemos ir consultando con trazabilidad todas las ejecuciones que se han hecho y los distintos inputs y outputs de los diferentes pasos del proceso. Pero bueno, que eso lo veremos, no os preocupéis. Y para crear un agente es tan sencillo como darle un nombre, indicarle unas instrucciones, que estas instrucciones no son más que el system prompt que utilizáis para llamar a un LLM, y le vamos a indicar el modelo que hemos creado con Azure. En este caso, si en lugar de utilizar Azure estuviéramos utilizando
directamente un modelo en OpenAI, con poner aquí directamente el nombre del modelo ya nos valdría. Pero bueno, como estamos utilizando un modelo de terceros, tenemos que hacer lo que hemos visto antes de crear un OpenAI Chat Comprehension Model. Perfecto. Y vamos a ver cómo funcionaría. Lo primero, vamos a utilizar Trace con un Context Manager, que por si no lo sabéis, os recomiendo que le echéis un ojo porque es bastante útil en Python, pero en este caso vamos a dar a la traza un nombre de prueba de ejemplo. Esto lo que nos va a permitir es guardar en esta traza prueba de ejemplo la ejecución de nuestro flujo. ¿Cómo se ejecuta un agente desde la SDK de OpenAI? Muy sencillo. Hacemos runner.run y como habíamos visto que todo esto vais a ver que trabaja en asíncrono, es importante que hagamos una wait para invocar esa corrutina y que nos devuelva una respuesta. Y sería tan sencillo como pasarle de primer parámetro el agente y el input del usuario, en este caso un hola. Y la respuesta se nos va a guardar en respuesta.finaloutput. Si hacemos un print de esto, vamos a hacer un print aquí, y si lo ejecutamos, pues nos debería responder con un hola. Y vemos que efectivamente así lo hace. Nos pone hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Perfecto. ¿Cómo podéis revisar la traza? Muy sencillo. Si os vais a este link de aquí, de OpenAI, os va a llevar la pestaña de los logs dentro de la plataforma de OpenAI. Y ahí se van a guardar las trazas de las diferentes ejecuciones. Y aquí lo veis. Tenemos la traza de prueba ejemplo. Y si le damos, nos va a ir mostrando el detalle de los diferentes pasos que se han ido ejecutando, el tiempo que han tardado, y si clicamos dentro de un paso, vemos que aquí hemos hecho una petición, una generation, a un modelo de lenguaje, vemos que nos dice, oye, ha recibido de input este prompt de sistema, que eran las instrucciones, y este mensaje del usuario, y nos ha dado de output este contenido de aquí. Esta parte de las trazas es súper importante, ya no tanto para proyectos pequeños, pero sí cuando tengáis arquitecturas más complejas de agentes, porque vais a tener trazabilidad completa del comportamiento de vuestra agente. Pero si nos volvemos a nuestro notebook, vamos a ver cómo podríamos utilizar otros modelos, que esto también aplica a modelos de Ollama si estáis trabajando en local. Pero bueno, sería tan sencillo como definir la base URL, que aquí os he dejado los ejemplos para Gemini, para DeepSeek y para Grok. Y de la misma forma, crearíamos un cliente asíncrono de OpenAI, indicándole la URL base y la API key que tengáis. Y igual que habíamos hecho arriba, para montar el modelo es tan sencillo como con un cliente de OpenAI Chat Completion Model, le indicamos el nombre del modelo que queremos utilizar y el cliente que hemos configurado para cada uno. Y de esta forma tan sencilla ya podríamos utilizar este modelo en lugar de utilizar pues un modelo como el que hemos creado aquí arriba con Azure OpenAI. Y ahora que hemos hecho una introducción súper breve a lo que es la SDK de agentes de OpenAI, que veremos que tiene una potencia bestial. Pero bueno, eso lo iremos viendo ahora a lo largo del vídeo. Vamos a empezar con el primero de todos, con el prompt chaining, que al final esto no es más que un flujo secuencial. Llamas un prompt, coges su salida, la puedes procesar con código o directamente llamas otro prompt, otra salida, básicamente vas encadenando prompts. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este diseño? Pues que es muy preciso para tareas complejas, pero sobre todo, y lo más importante, es que te permite tener un control absoluto sobre el flujo de procesamiento. Y de esta forma, al estar cada una de las etapas muy aisladas, pues puedes tener un control muy grande. Aunque, por el contrario, pues tienes que codear todo el flujo manualmente. Pero bueno, vais a ver que cada uno de los esquemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y vamos a verlo con un ejemplo. Aquí vamos a estar creando 3 agentes. Estos 3 agentes son los siguientes. Vamos a tener un agente analizador que va a analizar la consulta del usuario y va a dar un contexto detallado pues sobre qué trata la consulta. Uno procesador que básicamente en base a lo que se haya analizado pues nos va a generar una respuesta. Y un validador que lo que va a hacer es validar que la respuesta que nos ha dado el procesador pues esté bien. Tan sencillo como vamos a crear 3 agentes, igual que habíamos visto, pasándole las instrucciones y el modelo,
Y vamos a montar aquí esta pequeña función para hacer el encadenado. Importante siempre recordar, todo este flujo de agentes siempre trabajan en asíncrono, porque lo que le permite, al trabajar en asíncrono, es ahorrarnos esos tiempos de espera desde que hacemos la petición al API y nos devuelve la respuesta, y permite ir aprovechando esos tiempos para hacer otras tareas. Por ejemplo, cuando tengáis un sistema de agentes, esto lo que le permite es que mientras hemos llamado a un agente y nos está generando una respuesta, vamos llamando al siguiente agente para que nos vaya generando en paralelo la respuesta en el tiempo de espera a que nos conteste la API. Pero bueno, que me lío. Si nos vamos a la función, básicamente aquí lo que hacemos es un paso inicial, donde cogemos la consulta del usuario y la ejecutamos con el primer agente que habíamos visto, cogemos esa respuesta y se la pasamos al segundo agente con la consulta del usuario, y este lo que va a hacer es, con el análisis de contexto y la pregunta del usuario, darnos una respuesta, y por último vamos a llamar a el agente de validación. Y cuando hayamos hecho todo esto, con la respuesta final se la vamos a devolver al usuario. Si por ejemplo hacemos esta prueba de aquí de cómo puedo consultar mi saldo y lo ejecutamos, veis cómo va yendo paso por paso. Al final va encadenando un prompt detrás de otro. Primero analiza la consulta y nos va a dar un contexto y un poco más de detalle sobre esa consulta. Una vez completa el análisis, se va al segundo paso y nos genera la respuesta detallada. Y una vez genera la respuesta, pues se va a validar la respuesta final. Y si lo mostramos, pues vemos que aquí tenemos la respuesta final, pues, con todo el detalle y lo que sea. Vais a ver que estas ejecuciones me tarda mucho. Si lo probáis vosotros no os va a tardar tanto, pero es porque a la hora de grabar se me pone el ordenador casi ardiendo. Pero bueno, de esta forma tan sencilla ya hemos visto el primero de los patrones. Al final es una concatenación de prompts. Si nos volvemos a nuestro Canva, vamos a ver el segundo método, que es el enrutamiento. Esto es tan sencillo como que nos llega una entrada del usuario, hay un LLM que se encarga de hacer alguna detección de intenciones o hacer alguna clasificación, y lo que hacemos es, en función de esa clasificación que nos da este primer LLM enrutador, vamos a llamar a uno o a otro en función de la tarea que vaya a resolver. Y finalmente vamos a coger la respuesta que nos haya dado el LLM correspondiente y se la vamos a devolver al usuario. Al final esto no sería más que nos llega una consulta al usuario, tratamos de ver qué quiere y, sabiendo qué quiere, nos dirigimos a el agente que está más adecuado para responder al usuario. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos, como veis, un agente que es el enrutador, que en este caso lo que va a hacer es, en función de la consulta del usuario, saber a cuál de las intenciones de temas bancarios se refiere, ya sea consultar el balance, transferencias, préstamos, lo que sea. Y vamos a tener diferentes agentes especializados para cada una de estas tareas. Vamos a tener uno especializado en temas de balance, otro en tema de transferencias, otro en tema de préstamos, y así con varios. Y vamos a poner uno que sea un especialista general por si no detectamos ninguna de las intenciones. Vamos a definir un pequeño diccionario que nos va a servir de mapeo para a qué agente o no llamar. Y tan fácil como esto, vamos a volver a crear nuestra función de enrutamiento, que aquí, tan sencillo. Lo primero, llamamos al LLM, al enrutador, y cogemos la categoría que ha detectado. Aquí vais a ver que estamos haciendo algo de procesamiento, pero más adelante vamos a ver que esta SDK de agentes de OpenAI nos permite darle a un LLM una clase con una estructura definida para que, en lugar de darnos un texto genérico con un markdown o lo que sea, nos rellene ciertos campos. Pero bueno, eso lo veremos ahora. Vale, y tan sencillo como esto, después de obtener la categoría, llamamos al agente especializado, lo ejecutamos y devolvemos la respuesta. Si hacemos este ejemplo con cómo puedo consultar mi saldo, que debería detectar que es una consulta de balance y enviarnos directamente ahí, ¿veis? Efectivamente, categoría identificada, balance. Y entonces se va al especialista de balances. Y aquí nos da nuestra respuesta. Perfecto. Y como os decía, a estos LLMs, a estos agentes, les podemos indicar una estructura de datos para que nos den como salida. En este caso va a ser la siguiente. Utilizando los modelos de datos de Pydantic, vamos a definir una clase que es Intention Detection, donde le vamos a pedir al LLM que en lugar de darnos el texto, nos dé si se ha detectado o no una intención, con un valor booleano, la categoría de la intención detectada, qué confianza tiene a la hora de asignar esa categoría,
Y por último, un motivo por el que he asignado esa categoría. De esta forma nos vamos a asegurar que el LLM nos devuelva siempre la estructura de datos que necesitamos. Esto por detrás, al final, lo único que hace es trabajar con JSON. ¿Y cómo haríamos para pasarle esto a la gente? Súper sencillo. Directamente en la clase de agente nos da un parámetro, output type, donde le podemos pasar estas clases de Pydantic para que trabaje con ellas como output. Y lo mismo, ahora solo tendríamos que adaptar un poco nuestra función. Vamos a llamar al agente enrutador y el final output va a ser un objeto de tipo intentDetection. Y bueno, para verlo por pantalla vamos a mostrar todos los datos de esta clase. Lo que hacemos es que si no se detecta ninguna intención, pues mostramos un mensaje de que esto no lo puede cubrir nuestro agente. Y si no, pues hacemos como antes, redirigimos la consulta al agente específico y generamos la respuesta. Si lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo primero con lo mismo de antes, que nos debería devolver el balance. Y aquí lo vemos. Efectivamente ha detectado una intención, la categoría que le ha asignado es balance, tiene una confianza alta y la razón es que la consulta es específica sobre cómo consultar el saldo, lo cual la clasifica directamente bajo la categoría de balance. Esto puede estar muy bien, sobre todo para lo que os digo de la trazabilidad, que al final con los sistemas de agentes vais a ver que es fundamental. Y luego, igual que antes, nos generaría una respuesta final. Vamos a probar ahora lo mismo, pero con una categoría que no tiene. Por ejemplo, le voy a preguntar cómo está el clima de hoy. Como esto está fuera del alcance, efectivamente veis que aquí directamente me corta el flujo y me dice, oye, no he sido capaz de detectar una intención. Y nos dice la razón. La consulta no está relacionada con servicios bancarios, sino que se refiere a condiciones meteorológicas. Y si queremos trazar este ejemplo, pues lo mismo. Podríamos hacer así, poner la traza, y si nos vamos, pues nos va a hacer aquí efectivamente la traza. Vemos que le hemos pasado nuestro input, la consulta al usuario, y como output, aquí lo veis, nos ha devuelto un JSON con la estructura del objeto de Pydantic que le habíamos indicado. Y con este patrón tan sencillo, somos capaces de ofrecerle al usuario una respuesta con un agente muy especializado para resolver su consulta. Y además somos capaces de detectar la intención o la categoría y trazarlo con estos objetos de Pydantic que nos permitirían, por ejemplo, guardar una consulta en la base de datos con este formato. Y tendríamos toda la información para después, cuando queramos analizar qué tal está rindiendo nuestro agente. El tercer patrón es el de la paralelización, que al final es tan sencillo como nos llega una entrada del usuario. Nosotros tenemos un bloque de código en Python y llamamos a 3 LLMs en paralelo. Y finalmente, cogemos la respuesta de los 3 LLMs y con código la combinamos y damos respuesta al usuario. Os pongo un ejemplo muy tonto. Podemos tener un código en Python que le diga al LLM1: necesito generar un correo de marketing. Y al LLM1 le pide: dame el asunto del correo. Al LLM2 le pide: dame el contenido. Y al LLM3 le pide, por ejemplo, yo que sé, que genere un título, lo que sea. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y con toda esa información, cojo las respuestas y con código las uno y genero un cuerpo de correo que directamente envío después. Básicamente sería esto así. Mira que se me ha olvidado con la firma. Básicamente llega el usuario, tenemos un coordinador que es código, que manda la petición a 3 agentes y coge la respuesta de los agentes, la agrega y en este caso envía un email completo. Vamos a verlo con un ejemplo. Como os decía, aquí tenemos 3 agentes. Tenemos el agente del asunto, el agente para el body y el agente para la firma. Y lo mismo, vamos a montar nuestra función para este workflow de paralelización, que no sería más que nos llega un contexto, una pregunta al usuario y vamos a llamar a estas 3 tareas, que si os acordáis, como son asíncronas, podemos utilizar la librería de async.io de Python que nos va a permitir ejecutar las 3 en paralelo. Y lo que va a hacer es aprovechar esos tiempos de espera entre que llega la respuesta del API para ir ejecutando otras partes del código con otros agentes. De esta forma, la ejecución no es completamente paralela como tal, porque no es lo mismo que hacer multiprocessing, pero nos permite aprovechar esos tiempos de espera que tenemos con las APIs. Y aquí lo mismo, lo único que haríamos es hacer esta ejecución en paralelo y coger las respuestas tanto del asunto, como del body, como de la firma. Y si lo ejecutamos, por ejemplo, como aquí, con redacta un email de bienvenida a nuevos clientes bancarios que acaban de abrir su primera cuenta, y vamos a aprovechar y vamos a trazarlo para verlo ahora con prueba paralelización, para que veáis esta paralelización, cómo ocurre y cómo aprovecha los tiempos de espera. Si lo ejecutamos, veis que funciona súper rápido. Al final llamamos a los 3 agentes en paralelo y generamos, pues uno genera el asunto, otro el cuerpo y otro la firma.
Y con código, pues con todo esto lo podríamos unir y mandarlo. Si nos vamos a revisar la traza que acabamos de lanzar, aquí lo tenemos, prueba paralelización. Aquí lo veis. Veis que estas 3 peticiones se están generando en paralelo, se arrancan en paralelo. No espera a que acabe la primera para iniciar la segunda, sino que se va lanzando. Y si lo vemos, pues bueno, este sería el ejemplo de asunto y vemos que nos ha devuelto el asunto. Y así, como hemos visto con los demás, vamos. El siguiente diseño vais a ver que es muy parecido al anterior, pero si veáis aquí, estamos haciendo esta parte de orquestación y agregado, la estamos haciendo directamente nosotros con código. Pues lo que propone este diseño es hacer esta parte con un orquestador y un sintetizador que son LLMs. Es decir, aquí tendríamos un agente que le diríamos: tienes estos 3 subagentes, cada uno encargado de una parte de la redacción del correo. Haría esas llamadas y después le pasaríamos a un agente sintetizador toda la información para que nos acabe generando un email completo final. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende mejor. En este caso, vamos a hacerlo con el tema bancario. Vamos a crear un agente que sea especialista en temas de riesgos, un agente especialista en beneficios y uno de experiencia del cliente. Es decir, cuando el usuario nos pregunte algo, vamos a tener en cuenta las opiniones de estos 3 agentes. Y lo que vamos a hacer es, primero, un agente orquestador, que le vamos a decir que va a tener 3 agentes a los que puede llamar de riesgos, beneficios y experiencia de usuario, y un sintetizador que va a recibir diferentes perspectivas sobre una consulta bancaria, estos diferentes bloques, y va a generar un resumen ejecutivo y, bueno, algo más de información. Y aquí lo mismo, vamos a dar este mapeo con riesgos, beneficios y experiencia. Y aquí lo primero, llamamos a nuestro agente orquestador y vamos a esperar que nos diga exactamente qué perspectivas quiere. Y para cada una de esas perspectivas, pues vamos a llamar a los agentes correspondientes, si lo veis aquí, de forma síncrona, igual que hacíamos arriba. Agregamos las tareas en una lista y luego las llamamos todas de forma síncrona con cada. Y estos resultados, estas diferentes perspectivas, lo que vamos a hacer es primero mostrarlas y después unirlas todas en un prompt junto a la consulta del usuario para pasársela a nuestro agente sintetizador. Vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a añadir una traza para que lo podamos ver. With trace. Vamos a llamar orquestador. 2 puntos. Vamos a meterlo dentro para que coja este contexto. Y le vamos a llamar preguntándole: ¿debería invertir mis ahorros en un fondo de inversión del banco? Si lo lanzamos, vais a ver que primero el orquestador analiza qué perspectivas son necesarias y nos dice que en este caso hacen falta las 3. Llamamos a los 3 agentes en paralelo, que aquí veis, si mostramos todo el output, que nos ha pasado las perspectivas de cada uno, del de riesgos, del analista de beneficios y del de experiencia del cliente. Y por último, vamos a llamar al agente sintetizador para generar una respuesta final. Y vemos que esto es lo que hace. Nos da una respuesta final, concisa y teniendo en cuenta las 3 perspectivas. Si nos vamos a la traza, que ahí siempre es donde se ve muy bien, aquí orquestador, vemos que lo primero que hemos hecho es llamar a este orquestador. Veis que en paralelo después hemos estado llamando a nuestros agentes especialistas. Y cuando han acabado todos, hemos llamado a nuestro agente sintetizador. Aquí se ve súper claro. Al final, primero orquestamos, llamamos a los diferentes LLMs y unimos. Y con esto ya habríamos visto el tercero de los patrones de diseño de estas arquitecturas de LLMs y de agentes. Vamos ahora con el cuarto, que este para mí es uno de los más potentes porque sobre todo te ayuda a evitarte muchas alucinaciones de la IA y al final hace que tus soluciones, que tus respuestas sean mucho más precisas y más ajustadas a lo que quieres. Y es con esta arquitectura de evaluador optimizador, donde básicamente tenemos un modelo de lenguaje que nos va a generar una respuesta y esa respuesta la vamos a evaluar con un segundo modelo. Si al segundo modelo le parece bien, lo vamos a aceptar y se lo vamos a mandar al usuario, y si no le parece bien, lo vamos a rechazar y vamos a volver a enviarlo con feedback al LLM generador para que nos genere otra vez la solución, teniendo en cuenta el feedback. Por cierto, que me lo estoy pasando por encima, pero bueno, os he dejado aquí en los comentarios un poco de cuáles son las ventajas, cuáles son las diferencias con otros patterns, os he dejado algún ejemplo, y también en algunas veréis que también os he puesto cuándo es recomendable utilizar este patrón. Pero bueno, vamos al lío. Lo mismo que antes, en este caso es súper fundamental, vamos a construir una estructura de datos para nuestro evaluador. Le vamos a decir que le dé una puntuación, que nos diga si es aceptable o no, que este va a ser el criterio
que vamos a coger para rechazarlo y volver a mandar al generador o mostrárselo directamente al usuario, y le vamos a pedir que nos dé las fortalezas y las debilidades de la respuesta y este feedback o propuestas de mejora, que será lo que le mandemos al generador para que lo tenga en cuenta. Perfecto, y aquí vemos. Comenzamos con nuestro agente generador, que decimos, eres un asistente bancario que genera respuestas iniciales a consultas de clientes. Bla, 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 lo típico. Y tenemos aquí un segundo agente que es el evaluador. Que a este le vamos a decir que analice la respuesta en base a estos criterios de aquí, precisión, claridad, etcétera, y que proporcione los diferentes campos que nos interesan. Aquí directamente esto no haría falta, porque ya con la descripción que le damos aquí en Pydantic, directamente eso se lo pasa directamente al prompt, o sea que no debería hacer falta, pero bueno, como sabéis todos los que habéis trabajado con el LLM, decir las cosas de más tampoco está de más, la verdad. Y lo mismo, aquí le pasamos de output type nuestra clase de Pydantic. Y en este caso, por no tener que estar llamando todo el rato al generador, hemos creado un segundo agente que es el optimizador, que va a recibir la consulta original y el feedback en caso de que el agente evaluador no lo acepte. Y con eso nos va a generar una respuesta final. Y si montamos nuestro workflow, vamos a hacer esta función súper sencilla, donde tenemos la query del usuario y el máximo de iteraciones. Esto es importante porque no suele pasar, pero sí que muchas veces que si a estos sistemas de agentes no les pones un control o un límite, se puede estar ejecutando y mejorando sin parar. Y al final pues va a repercutir en costes que a ninguno nos interesa. Pero bueno, ¿cómo funcionaría este flujo? Pues primero, llamamos al agente generador para que nos genere la respuesta inicial. Y aquí lo que hacemos es que, mientras estemos dentro del límite de iteraciones, vamos a llamar a nuestro agente evaluador con la respuesta. Y lo que vamos a hacer es que si la respuesta es aceptable, vamos a dar un break y salimos de nuestro while. Y ya nos vamos directamente a mostrar al usuario. Y lo mismo si nos pasamos de iteraciones. Y si no, volvemos a iterar y llamaríamos al agente de optimización de respuesta. Si lo hacemos con una prueba, vamos a poner, como siempre, súper importante, la traza. Vamos a poner optimizador evaluador, ¿vale? Y lo mismo, vamos a meter este bloque dentro para que nos lo guarde en la traza y le vamos a preguntar qué es una hipoteca. Aquí en principio, como no es muy compleja, debería dar una respuesta aceptable de primeras, pero bueno. Ahora veremos cómo hacerlo para que veáis que también funciona esto de que no es aceptable. Pero bueno, si nos vamos a la traza, vamos a recargar a ver si nos aparece. Aquí tendríamos nuestra traza de optimizador evaluador. Que vais a ver que aquí lo que hemos hecho es tan sencillo como generar una respuesta. La hemos evaluado con otro LLM y al final el LLM nos ha dicho que la puntuación es un 9 y que es aceptable. Por eso ha pasado. Para romperlo, vamos a hacer un pequeño truquín y vamos a coger a esta respuesta, este final output, y le vamos a añadir alguna barbaridad. Eres un cerdo. Vale, guardamos. Vamos a volver a ejecutarlo. Y en este caso, como hemos añadido ese texto, pues esperemos que cuando lo evalúe nos diga que la puntuación es mala. ¿Veis? Y aquí lo veis. Nos dice la puntuación es un 5 de 10. ¿Aceptable? No. Y nos dice las fortalezas. Define muy bien que es una hipoteca, pero... y bla, 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 bla. Pero si nos vamos a las debilidades, nos dice que... aquí arriba, perdona. Nos dice que incluye un comentario inapropiado. Vale. Que era justo lo que queríamos hacer para romperlo. Si nos vamos a ver la traza... aquí lo tenemos ya, ¿vale? Vais a ver que lo mismo, hemos generado una respuesta, la he evaluado, nos ha dicho aquí que la evaluación no es aceptable, por lo tanto se ha ido al optimizador, el optimizador ha revisado la generación que hemos hecho inicial, la ha mejorado y volvemos otra vez al evaluador. Y en este caso el evaluador ya nos dice que efectivamente es una respuesta aceptable y por lo tanto se la podemos mostrar al usuario. De esta forma nos aseguramos que las respuestas sean siempre respuestas de calidad y adecuadas a lo que queremos para el usuario. Y por último vamos a ver la arquitectura más potente y peligrosa al mismo tiempo y que más se está poniendo de moda, que es la arquitectura de agentes. Que al final no es más que tenemos una entrada de un usuario y un LLM al cual le vamos a dar un entorno donde va a tener diversas funciones y otros agentes para poder interactuar. Y al final es tan sencillo como el LLM llama a uno de estos funciones, agentes, etcétera, va a recibir un feedback y pues él puede seguir trabajando hasta que considere. Y cuando considere que está todo bien,
va a parar y va a generar una respuesta para el usuario. Vais a ver que todo este tema de las tools, de los guardarraíles, que vamos a verlos también ahora, el tema de los agentes como funciones, vais a ver que con la SDK de OpenAI es súper fácil, ¿vale? Que al final no es más que esto de aquí. Vamos a tener un agente, que va a ser el principal, que va a tener acceso a diferentes herramientas, a diferentes tools, va a tener acceso a otros agentes que van a actuar como tools y va a tener acceso a este handoff a agentes, que ahora veremos exactamente qué es el handoff y qué diferencia hay entre usar un agente como tool o usarlo como un handoff. Y aquí os lo he dejado. Al final, cuando usas un agente como una herramienta, lo que va a hacer el LLM es llamar a ese agente, recibir una respuesta y utilizar el contenido de esa respuesta para hacer lo que considere. Cuando hacemos un handoff, lo que hacemos es, imaginaos este ejemplo aquí, el usuario nos dice que quiere hablar con un asesor de inversiones y nosotros tenemos un agente específico para gestionar este tipo de peticiones. Al final, aquí el agente coordinador va a ver que la intención es de inversiones y como tenemos un agente de inversiones, le va a hacer un handoff, es decir, le va a ceder completamente el control de la conversación. Y a partir de ahí, ya nuestro agente coordinador no vuelve a intervenir. Queda todo en manos del agente, en este caso de inversiones. ¿Cuándo debes utilizar cada uno? Pues mira, aquí os lo dejo súper sencillo. Al final, utilizar agentes como herramientas es útil cuando tienes que mezclar múltiples capacidades. Y al final son tareas muy específicas y muy acotadas. Por ejemplo, vais a ver que esto se utiliza a veces para trabajar contra calendarios. Puede ser útil, por ejemplo, un agente como tool. El handoff, al final, lo que es, hace un cambio de dominio a una cosa muy especializada. Y al final, este agente es súper especializado y tiene acceso a otras herramientas y a otras funciones específicas para este campo. Y ahora sí, vamos a ver cómo se implementa esto con la SDK de agentes de OpenAI. Ahora al principio, vamos a ver también qué son exactamente los guardarraíles, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero, vamos a generar estas dos clases para dos funciones de revisar cuál es el balance de una cuenta y para hacer una transferencia, que esas las veremos ahora, que las vamos a utilizar como tools. Y ahora sí vamos con los guardarraíles. Al final, los guardarraíles lo que nos permiten es, tanto al principio de toda la conversación, es decir, con el input del usuario, como con el output final que le vamos a mostrar, estos guardarraíles nos permiten pasar una serie de validaciones para comprobar que tanto la entrada del usuario como la respuesta del usuario son acordes a lo que tienen que ser. Os pongo ejemplos de guardarraíles. Por ejemplo, utilizar lenguaje inapropiado. Al final, nosotros podemos validar que la consulta del usuario, que es esto que estamos haciendo aquí, es un guardarraíl de entrada, pues usamos este decorador input guardrail, no tenga ninguna de estas palabras bloqueadas. Otro ejemplo, ya puesto más a nivel profesional, podría ser para bloquear que pregunten sobre la competencia. ¿Cómo se definen estos guardarraíles con esta SDK de OpenAI? Muy sencillo. Importante siempre, para todo, guardarraíles, funciones, lo que sea, de forma síncrona. Vamos a definir una función que siempre va a recibir estos tres parámetros, el CTX, el agente y lo que nos va a interesar a nosotros normalmente, que es el mensaje, y nos va a devolver un objeto de tipo guardrail function output, que no tiene más que este parámetro de aquí, que es tripwire trigger, es decir, que si se hace un trigger del guardarrail, que esto lo que haría es, en este caso, pues si se hace un trigger y se cumple, bloquearíamos la petición y le mandaríamos un mensaje o lo que sea, y una información de output, que aquí podemos poner lo que queramos, siempre en formato de diccionario. Y aquí lo que hacemos es, pues si se cumple con alguna de las palabras, pues retornamos que efectivamente se ha cumplido este guardarrail y mostramos el mensaje este de error de pues, lenguaje inapropiado detectado. De la misma forma que podemos hacerlo con la consulta de entrada del usuario, podemos hacerlo con la respuesta de salida del modelo. Por ejemplo, aquí lo que queremos hacer es bloquear datos personales. Por ejemplo, datos relacionados con números de la tarjeta o datos relacionados con números de la seguridad social. Bueno, aquí vais a ver que lo hemos hecho con regex, pero aquí sería aplicar la lógica que os toque a vosotros. Y de esta forma, como os decía, nos vamos a poder asegurar de que tanto la entrada del usuario como la salida que le vamos a mostrar cumple unos requisitos de calidad y unos requisitos que nosotros consideremos. Vamos. Ahora veremos cómo le podemos pasar estos guardarraíles a los agentes. Además de los guardarraíles, a estos agentes podemos pasarles funciones. Que bueno, esto, si habéis trabajado con N8N o lo que sea, o estáis muy en el tema de agentes, lo habréis visto seguro. Que al final, estas funciones lo único que nos permiten es darle capacidades adicionales a nuestro modelo. En este caso, vamos a utilizar estos datos simulados
Y esta función lo que nos va a permitir es, en base a un número de cuenta, pues devolver cierta información. Y para definir que esto es una función que actúa como herramienta, simplemente le aplicamos este decorador FunctionTool. Aquí muy importante, pero muy importante, que defináis bien este docstring, porque esto al final va a ser lo que utilice el LLM, lo que le pasemos para describir la función a la hora de que luego él decida si utilizarla o no utilizarla y qué parámetros tiene que pasarle. Y igual que hemos definido esta función de consulta de la cuenta, pues vamos a definir otra de transferencias. Vale. Y ahora sí, vamos con los agentes. Al final aquí vamos a estar trabajando con un agente principal y con otra serie de agentes que vamos a poner algunos, para que lo veáis simplemente para el ejemplo, como handoffs y otros como tools. Y vamos a ello. Vamos con este primer agente, que es el que se encarga de comprobar el balance de una cuenta. Al final le explicamos en el prompt que tiene una herramienta que es Check Account Balance y le damos una serie de instrucciones. ¿Cómo le pasamos herramientas? Pues muy sencillo. Para pasarle herramientas a un agente utilizamos este parámetro tools y en una lista le pasamos las function tools. Importante, tienen que ser funciones que tengan este decorador de function tools o agentes convertidos a tools, que eso veremos ahora cómo se hace. Y para aplicarle los guardarraíles que veíamos al principio, pues igual podemos pasarle una lista de guardarraíles para la entrada y una lista de guardarraíles para la salida. Igual que hemos hecho con este, vamos a hacer otro agente especializado para transferencias y estos dos primeros agentes los vamos a estar utilizando como herramientas, porque al final son para tareas muy específicas. Y luego vamos a crear otros dos agentes, uno especialista en inversiones, que va a ser este de aquí, que lo utilizaremos como handoff, y otro que va a ser especialista en préstamos. Por lo tanto, en cuanto el usuario nos haga una consulta de esto, lo que va a hacer el agente principal es llamar a este agente y darle el control completo de la conversación. Ahora lo veremos con las trazas, ya veréis. Y por último, vamos a crear este agente de coordinador de banco, que al final lo que le vamos a indicar es un poco todas sus capacidades y le vamos a dar alguna información de reglas de decisión. ¿Cómo pasamos las herramientas? Muy sencillo. Las que son Function Tools se las pasamos directamente así. Ahora, para convertir un agente en una herramienta, es tan sencillo como coger al agente y hacerle .asTool y le vamos a indicar el nombre y la descripción para que el agente principal sepa cuándo llamarle y cuándo no llamarle. Y eso vamos a hacer con el agente encargado de comprobar el balance y el agente de las transferencias. Y para definir los handoffs, es decir, estos agentes, que si el agente coordinador detecta que el tema trata de eso, les cede el control de la conversación, es tan sencillo como utilizar este parámetro handoffs y pasarle los agentes que van a actuar como handoffs. Y igualmente podemos pasarle guardarraíles. Y tan sencillo como esto, vamos a crear una pequeña funcioncita para trabajar con este asistente. Lo primero, vamos a llamar a nuestro agente coordinador con la pregunta al usuario y él a partir de ahí automáticamente va a decidir a qué funciones llamar, a qué funciones no llamar y si ceder la conversación a un agente o no. Y de lo único que vamos a tener que preocupar nosotros es de verificar que no se haya violado ninguno de los guardarraíles de entrada ni ninguno de los guardarraíles de salida. Y si ese es el caso, pues bueno, retornaríamos lo que sea. En este caso vamos a retornar vacío. Y otro punto que también os lo quería dejar aquí al final para que lo tengáis es que sobre esta ejecución nosotros podemos acceder a diferentes parámetros para comprobar pues, el total de tokens que hemos consumido y el total de peticiones que nos ha hecho falta hacer. Que bueno, solo podemos ver luego en la traza, pero para que lo tengáis aquí por si en algún momento necesitáis registrar este tipo de datos. Pero venga, que me lío a hablar y nada. Vamos con un ejemplo. Vamos a descomentar este y vamos a ver este ejemplo de arquitectura completamente con agentes. Y aquí lo que le vamos a preguntar es ¿cuál es el usuario de mi cuenta terminada en 1234? Si lo ejecutamos, lo que decía, que vais a ver que estos agentes al final, como en función de la consulta puede tener mucha complejidad resolverla o no, pues puede llevaros más tiempo. Pero bueno, vamos con esta primera. Si nos vamos a la traza, vamos a recargar la página de un momento, vamos a ver que nos van a saltar dos porque me he dejado una abierta sin querer, pero bueno, ahora lo vemos de un momentín, que es la de prueba de arquitectura agente. Y aquí lo tenemos. Vamos a tener primero, con la consulta al usuario, le vamos a comprobar con el guardarraíl de entrada. En este caso,
no ha saltado el guardarraíl, por lo tanto, bien, sigue avanzando. Se iría a la generación y como le decimos que cuál es el saldo de su cuenta, él veis que lo que hace aquí es llamar a la función de comprobar el balance de la cuenta. Inmediatamente después se va a la función de comprobar el balance y nos devuelve los datos. Y con esos datos lo que hace el mismo agente es directamente generar una respuesta para el usuario. Y por último, como teníamos otro guardarraíl de salida, pues lo pasamos y vemos que en este caso no salta. Vamos a hacer una prueba para que salte el guardarraíl. Ahora veremos pruebas más complejas, pero vamos a empezar por esa. Control KC. Y lo que le vamos a decir aquí es esto de aquí, lo descomentamos. Ahora le vamos a decir que este banco es un maldito robo, idiota. Y como se va a cumplir una de las palabras prohibidas, nos debería saltar el guardarraíl. Y efectivamente veis que nada más lanzarlo, nos ha saltado el guardarraíl. Si nos vamos a comprobarlo en la traza, vais a ver que directamente nada más hacemos la petición, comprobamos en el guardarraíl de lenguaje no apropiado y vemos que nos dice que efectivamente se ha cumplido. Y por lo tanto, como se ha cumplido, aunque generemos la respuesta, automáticamente vamos a cortarlo y vamos a devolver un vacío. Perfecto. Vamos a ver ahora el ejemplo de hacer un handoff, en este caso con el agente de inversiones. Vamos a decirle, me interesa invertir mis ahorros. ¿Qué opciones tengo? En este caso, el agente global debería detectar que esto es un tema que tiene que gestionar el agente de inversiones y por lo tanto le debería ceder completamente el control. A ver, que creo que no he puesto la traza. Sí. Ejemplo, arquitectura agéntica, opciones, inversión. Perfecto. Vamos a irnos a las trazas. A ver si carga, que puede tardar un poquito en cargar. Y vais a ver que aquí directamente, que se me ha olvidado, si os vais para atrás, aquí nos dice, hemos hecho un handoff. Y también nos dice las veces que ha llamado a herramientas. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Tenemos nuestro Banking Coordinator, que es el agente principal, que está gestionando la conversación. Y de repente, este agente llama a nuestro agente de inversión, cediéndole completamente el control, haciendo un handoff, que veis que os lo indica aquí la traza. Y llama al agente que es el advisor de inversiones. Y le cede el control de la conversación y es este el que se encarga de ahora generar una respuesta. Y como veis, ahora es al haber hecho un handoff, es el agente de inversiones el que tiene control. Veis que esto no vuelve al agente principal, sino que es él el que nos genera. Y por último, vamos a tratar de hacer una prueba un poco más compleja, ¿vale? Vamos a, como siempre, importante la traza para hacer un seguimiento. Vamos a poner ejemplo tricky. No me mata con el nombre, la verdad. Y aquí le vamos a decir dos cosas. Vamos a decir a la gente que quiere transferir 500 euros a mi cuenta no sé qué, no sé cuánto. Y después, explícame opciones de préstamos. Vamos a ver cómo se comporta, porque tiene capacidad de hacer ambas cosas. Si lo ejecutamos, vamos a irnos a la traza para ver qué ha hecho. Volvemos aquí a las trazas. En este caso, si os acordáis, le estamos pidiendo una transferencia y luego que nos comente sobre préstamos. Y lo primero de todo, vamos a ver qué respuesta nos ha dado. Primero nos ha dicho que la transferencia se ha hecho exitosamente, que aquí tenemos los detalles. Y vemos que después, también correctamente, nos ha hablado sobre las opciones de préstamos. Pero si vemos cómo lo ha gestionado por detrás, primero, como siempre, pasa a guardarraíles. El agente coordinador del banco se ha dado cuenta que aquí hay que hacer dos cosas. Primero, llamar a nuestra función, a la herramienta de procesar transferencia, que vemos que se ha ejecutado correctamente, y después le ha hecho un handoff al agente de préstamos para que acabe de gestionar en la conversación. Y aquí va a recibir varias cosas. Primero el contexto, luego el resultado de la llamada al procesar la transferencia, y con todo esto nos ha generado una respuesta. Y aquí habéis visto súper bien la diferencia entre tener tools y tener handoffs. Y hasta aquí este vídeo. Como habéis visto, hemos visto todos los patrones de diseño fundamentales que tenéis que conocer relacionados con LLMs y agentes. Y lo más importante de todo, no quedarse en la teoría, y hemos visto cómo implementarlo con el SDK de agentes de OpenAI. Os voy a dejar tanto este ScaleDraw de aquí como el notebook y el repositorio de GitHub con todo el código por si lo queréis ver más tranquilamente en la descripción.
Y como siempre, si os ha gustado, no olvidéis darle un like y suscribiros, que es gratis y me ayudáis muchísimo. Y ahora sí, como siempre, yo me despido. Adiós.